en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo. Saludos cordiales, estimados amigos. El país vive una escalada de violencia e inseguridad prácticamente imparable. El narcotráfico, la minería ilegal, los lavados de activos, contrabando, tráfico de armas y de personas y otros delitos provocan que crímenes, robos, extorsiones, asaltos por parte de los carteles del narcotráfico y la delincuencia organizada. Y estos son pan de todos los días. Las fuerzas del orden, incluido el ejército, han sido superados pese a sus esfuerzos por controlarlo. El resultado no es muy alentador. La economía paralizada, inseguridad ciudadana y jurídica, narcotráfico, etc. El 17 de mayo, en un esfuerzo por controlar la violencia, el gobierno ha propuesto en consideración de la nueva Asamblea Nacional un proyecto de ley de urgencia económica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Y dio paso el CAL y aprobó, me parece que anoche. Hoy hemos invitado a dos profesionales de primer orden, el economista Carlos Argüello, consultor y analista político, y el doctor Renato Arrieta, abogado con maestría en Derecho Penal, para consultarles sus opiniones sobre esta ley. Buenas tardes, economista Carlos Argüello. Sabemos que para que una ley sea tramitada de manera urgente se necesita que sean temas de tipo económico. Muchas gracias. Pero hay mucha gente que supone y dice que realmente es una ley que debería ir sería una ley de seguridad más que otra cosa, ¿no es cierto? Pero le consulto, economista, el tema, ¿no? Bueno, gracias Patricio, un saludo a Renato, un gran amigo, Control Master, y a los amigos que están aquí, y especialmente a las personas que se están conectando a este live. Para todos y un saludo. Bueno, el juego político hace que los ciudadanos que están al frente aprendan en el camino, y no nos olvidemos que el señor Daniel Noboa fue asambleísta, entonces él ya aprendió los tejes y manejes de la política. Y ya estuvo 1 año 6 meses como presidente interino, cubriendo el espacio que dejó Guillermo Lasso. Entonces ya adquirió la experticia de lo que es el manejo de lo que es la asamblea, en este caso el segundo poder del Estado, muchos dicen el primero, y también ya manejó el ejecutivo con 1 año 6 meses. Entonces, si lo mandaba de trámite normal, una ley ajustada a lo que usted dice, Patricio, solamente por seguridad, téngalo por hecho que duraba 3 meses, 6 meses, 1 año y no se aprobaba. Entonces toma como características como ley urgente económica para ser aprobada si es que la Asamblea analiza y en 30 días y pone sus observaciones en buena hora, y si no, pues entra por el Ministerio de la Ley. Claro que también tiene elementos económicos, ¿no?, que habrá que analizarlos uno a uno, pero yo pienso que el objetivo de la ley, básicamente, como usted manifiesta, es seguridad para los ciudadanos. Correcto. Doctor Renato Arrieta, igualmente con la misma inquietud, pero además quisiera saber si hay afectación realmente a los derechos ciudadanos, ¿no? Primero, muchas gracias por la invitación, Patricio. Igual un saludo a Carlos. Y sí, en el tema del proyecto de ley que ha presentado el presidente Noboa, por un lado el tema social tenemos en consideración, y no es un secreto, que la delincuencia ha crecido, que hay más homicidios, hay más extorsiones, etcétera. Pero por un lado, en el tema de abogado, en el tema de normativa, de procedimiento, considero que sí se van a atropellar, si es que fuera el caso. El tema de derechos humanos, vamos a tener muchos problemas. El Ecuador en el caso de suceder, va a recibir varias demandas por el tema de derechos humanos. Hay el uso progresivo de la fuerza de las fuerzas del orden. En el tema, veo que hay un proyecto de ley de carácter urgente en tema económico,
pero también hay reformas al Código Integral Penal, hay también reformas al Código Tributario. Entonces, eso va a dar cabida a que de pronto la Corte Constitucional tire abajo el proyecto de carácter urgente. Y en muchos casos se lo ve a la Corte Constitucional como que estuviera en contra del desarrollo de un país, pero más bien la Corte Constitucional muchas veces es el contrapeso, la balanza que tiene que establecer para que exista una normativa. Eso lo hago como un abogado en el tema jurídico. Yo entiendo que el país en el 2008, cuando se aprobó la Constitución de Montecristi, era otra realidad realmente. Hoy vivimos una realidad totalmente diferente que me parece a mí resulta difícil sujetarse o aplicar, digamos, las leyes democráticas como debería ser, porque tenemos un grupo, digamos, humano en la Asamblea que realmente tiene una agenda de impunidad. Y normalmente ellos no apoyan o no aportan al país, sino más bien tratan de boicotear las acciones de los gobiernos de turno. De hecho, con Lasso pues tuvo que irse a la casa junto con los asambleístas. Entonces, yo entiendo que la propuesta hecha por el gobierno la hace en ese sentido, de que estamos viviendo otra realidad mucho más violenta, mucho más diferente, y lógicamente eso ha hecho que ellos propongan esa ley, en la ley que estamos hablando en este momento. Sí, pero en el caso de la ley, creo que es el 126, 132 del Código de la Constitución, establece que tiene que haber, se tiene que establecer un motivo o un origen, y ahí hay varios. Por ejemplo, hay temas penales, temas administrativos, temas constitucionales y temas económicos. Entonces, no es por estar en contra de nada, porque yo como ciudadano he palpado la delincuencia, como profesional se ha visto el crecimiento delictivo, sí, pero somos un Estado de derecho, estamos un Estado constitucional que muchas veces nos preocupa, sí, lo hablo como ciudadano, pero también en temas normativos no se puede de pronto irse por encima de algo, irse por encima de la Constitución, irse por encima del Código Integral Penal o de alguna normativa del Ecuador esté suscrito, de algún convenio internacional, derechos humanos, etcétera. Entonces, eso se tiene que analizar bien, porque de pronto puede causar o dar motivo a que sea un proyecto y sea de carácter social, sí, pero puede caer en el tema inconstitucional. Claro, economista, entiendo que hay unos incentivos para las personas naturales o jurídicas que hagan donaciones o aporten, en este caso a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, en su lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. ¿Qué opina usted sobre ese tipo de, digamos, ayuda que está en la ley también? Sí, básicamente yo creo que antes que envíe la ley, todos, absolutamente todos, excepto la cúpula de los R5 o RC5, como se llamen, que no pensaban igual que la mayoría de ecuatorianos, creemos firmemente de que son leyes hechas para delincuentes. Y ahí está el doctor. Él puede certificar que la ley favorece al victimario y no a la víctima. Entonces, cuando este gobierno quiere darle la vuelta al asunto, enseguida salen las voces del grupo de los R5 y dicen que esa ley tiene contradicciones con la Constitución, que va a ser vetada por la Corte Constitucional, que atropella los derechos humanos. Y yo te pregunto, Patricio, y te pregunto a ti, ciudadano que nos estás escuchando, y te pregunto a Ramiro, ¿y cuando atropellan los delincuentes los derechos, quién nos defiende? Si de 23 pasara a 26 años una pena, y de 26 a 30 años, por ser el cabecilla, ¿es malo? ¿Dónde está el problema? Que no necesita de pronto que el proceso siga adelante para incautar los bienes mal habidos, pero ¿dónde está el problema? Yo no le veo problema en eso, pero enseguida los abogados constitucionalistas o quien sea, que la Corte la va a votar, que la Corte la va a tumbar. Tal vez no sea el camino ese. Tal vez el camino sea eliminar toda esa Constitución del 2008. Pero eso lleva mucho tiempo y peligros, porque
se atreve no a hacer esto? Porque tiene todavía una mayoría en la Asamblea. Inclusive en la Asamblea mismo, los mismos aliados, socialcristianos y Pachacuti, ya están diciendo que es inconstitucional, igual como dice el compañero Arrieta. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué nos aprieta el rabo? ¿Qué nos aprieta? Si ponemos las leyes contra la delincuencia, que es inconstitucional. Bien, lo entonces que no pasa hagamos es, nada, pues. Sí, yo entiendo que sí, el tema es realmente muy grave, muy serio, y es una prueba de fuego al gobierno cuando propone esta ley a la Asamblea. Sabemos que la Asamblea no tiene la fuerza suficiente, hay mucha gente está pegado con babas, dice esos acuerdos, y realmente le veo difícil que se apruebe todo. Yo creo que en alguna medida hay algunas leyes que a lo mejor puedan no aprobarse y que acepte el gobierno, especialmente las que les afecte, digamos, en el tema de los indígenas, el tema de Pachacuti, que son más ideológicos que pragmáticos, como podemos llamar, digamos, al gobierno de Noboa. Entonces yo entiendo que es una especie de prueba, una especie de ir eliminando los obstáculos hasta llegar a aprobar lo que ellos prácticamente quieren. O puede ser también que sea una parte de un proceso que si falla, pues tienen la constituyente como alternativa. No sé qué opina mi doctor. Sí, en lo que decía del 136 de la Constitución, ahí dice que en los proyectos de ley tiene que centrarse una sola materia. O sea, a veces quisiéramos hacer como ciudadano cosas que nos preocupan, que nos molestan, que nos desestabilizan como ciudadanos. Sí, entiendo, no hay el tema económico, el tema de inseguridad, el tema educativo, pero lamentablemente, como somos un Estado de Derecho, tenemos ciertas normativas que tenemos que cumplir. Entiendo la preocupación, sí, pero desde el punto de vista profesional, tengo que mencionarlo. O sea, no podemos hacer ciertas cosas. En el 147 que está en el indulto del presidente, dice que va a dar indultos en el proyecto de ley, indultos preventivos. No se puede establecer eso porque tendría que reformar la Constitución y el Código Integral Penal. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Está contraviniendo ley expresa la Carta Magna, que es la ley suprema? Sí. Entonces, desde mi punto de vista, como profesional, que se contrapone a la razón o al sentimiento como ciudadano, hay una normativa que se tiene que respetar. Pero puede ser que el tema del indulto sea una propuesta muy fuerte, pero que ellos están dispuestos a perderla, ¿a cambio de qué? Sí, a cambio de que, por ejemplo, el policía que se considera acusado por exceso de fuerza, no esté preso, siga operando y se siga defendiendo. Sí, pero que puede ser una alternativa que se puede dar. Claro, claro, lo que pasa es que en el tema del indulto es un indulto preventivo, no pasa nada, siga, pero eso también da cabida a que de pronto el uso excesivo de la fuerza no se respete, el uso progresivo de la fuerza no se respete. Entonces, toda esa normativa se tiene que ajustar a la Constitución, a la que manejamos, a la Constitución que tenemos. Lamentablemente, a mí, como ciudadano, me gustaría que hiciera un montón de cosas para frenar la delincuencia. Sí, estoy muy de acuerdo en eso. Pero por el otro lado, en el tema profesional, en el tema normativa, en el tema de procedimiento, se tiene que respetar. Pero no va a ir de pronto a hacer unos allanamientos sin una orden judicial. Entonces dice que se les ocurre que van a allanar donde el economista Argüello, se le meten a la casa, sin que haya un procedimiento. Entonces, ¿eso es atropellar derechos humanos? Sí, es atropellar. Entonces, para mí, estoy súper preocupado por el tema delictivo, sí. Una vez ni siquiera puede viajar o puede circular en paz, porque es más, los grupos delictivos los vemos en todo lugar, en todo sector en el Ecuador, y además, pues, hasta nos dieran en la cara los bienes mal adquiridos. Ahora, en ese tema, el tema de la ley de incautación, de la ley para los temas de los bienes, estoy súper de acuerdo, la prohibición, además que los bienes pasen al Estado y el Estado pueda decidir. Voy a dar un ejemplo, Patricio y Carlos, en el tema de la incautación que maneja no se va el nombre de la institución que maneja los bienes incautados. Inmobiliar, sí. Ahí tiene que tener un procedimiento largo para poder rematar vehículos o propiedades. Entonces, hasta eso, los bienes o los vehículos se deterioran. Entonces, ese tipo de procedimientos estoy muy de acuerdo.
Sí, lo hacen en corto tiempo, o sea, prácticamente si se incauta armas, se incauta, digamos, así elementos que son peligrosos, que los use de manera inmediata la policía o las Fuerzas Armadas, y eso me parece lógico, ¿no? Ahora, el tema es, por ejemplo, economista, ¿por qué te pregunto a ti sobre temas económicos? Porque es tu fuerte, Vamos, ¿no es vamos cierto? a esa Ya. parte. También se propone en esta ley los incentivos económicos Sí, sí, sí. para emprendedores y empresas pequeñas en las zonas donde más o menos la fuerza de la violencia es grande, ¿no es cierto? Y lógicamente la economía está deprimida. ¿Qué opinas de eso? Bueno, eso básicamente hay que ser analizado en el tema financiero, pero no me dejaría pasar lo que dice nuestro Renato. Y yo no estoy de acuerdo en lo que él dice, ¿no? Dice, es que si le van a entrar a la casa sin orden judicial, a la casa del economista Argüello, que vengan. El que nada teme, nada teme. Correcto. Y si va la policía a allanar un hogar o una casa, lo que sea, es porque tiene indicios plenos de investigación. O sea, no van a la loca, pues no van a ir a tu casa si no tienes nada que temer. Y por último, que entren para ver, revisen qué hay. O sea, en esa parte yo no estoy de acuerdo. Es que tiene que seguir el procedimiento. Por eso se está mandando la ley, pues, hombre. Perdón, y te cuento que en la práctica la ley existe ahora y de acuerdo a la Constitución, eso no ha impedido que, por ejemplo, hayan allanado de forma ilegal, por ejemplo, en la casa de Fernando Villavicencio o en el caso de Clever Jiménez en la asamblea, meterse a la oficina. O sea, claro que llevan todos los elementos, ¿no? Para que nadie argumente que fue ilegal. Bueno, pero sabemos que es mal. Pero ese, por ejemplo, es lo que tú estás diciendo, es verdad. O sea, así exista la ley, la gente, el poder, cuando quiere abusar, como lo ha hecho, lo aplica. Vuelvo y repito, es una ley hecha para delincuentes. Eso hay que cambiar. Se está tratando de cambiar y enseguida aparecen las viudas de los delincuentes que es inconstitucional, que va en contra de los derechos. ¿Qué derecho ni qué ocho cuarto? Y cuando matan a las personas, ¿qué? Ni siquiera a los que se matan entre ellos, a los colaterales. ¿Quiénes apoyan ahí? Entran a la justicia cuando hay algún conflicto de intereses de cualquier persona, sea criminal, penal, lo que sea. ¿A quién le dan el favor? Al que tiene más plata, al que le compra el juez, pues. Entonces, vamos a analizar la parte económica, que es lo más interesante. ¿Qué dijo un embajador italiano aquí en el Ecuador? Del Ecuador sale el 70% de la droga al mundo, el 70%. ¿Y sabe cuánto se incauta en el Ecuador en promedio? De 300 a 400 toneladas por año, a partir del gobierno del señor Lasso. 10-15%. Pésimo gobierno, pero recaudaba. 400 toneladas puesta en Estados Unidos, vale cada tonelada 25 millones, eso significa 10,000 millones de dólares, más del 35% del presupuesto general del Estado. ¿Quieren números? Ahí está. Si se recauda solo el 10 al 20%, que es 400 toneladas, quiere decir que 3,000 a 4,000 se va, pues por eso es que es una industria que no la puedes tumbar con los agoreros del desastre que dicen es inconstitucional entrarse a la casa del delincuente sin una orden, déjense de tonteras. Entonces, mire, 400 toneladas, 10,000 millones en Estados Unidos, ¿cuánto se queda en el Ecuador? Por eso es la economía, el 10%. El 20 y hasta el 30% se queda aquí. ¿A quiénes? A los que transportan la droga, a los que almacenan, a los que transportan hacia los barcos grandes en Galápagos. Eso es el 20-30%. Es decir, el 30% de 10,000 millones, 3,000 millones mueve. Casi igual que el déficit que tiene el presupuesto del Estado. Por eso que es poderosa esa situación. Ahí está la parte económica. Entonces, con una ley como está proponiendo Nova, no es la solución. Para nada. El problema es estructural. El problema es que si exportamos droga y no producimos, por algún lado debe entrar pues la droga. Y es en las fronteras desde el Carchi y todo lo que es Sucumbíos o la provincia de Sucumbíos. Toda esa zona tiene que permeabilizar con policías y militares. Por ahí entra la droga, no entra por ninguna otra parte más. Y las armas entran por Perú. Entonces entra la droga, entran las armas, arman a los GDO, los arman y la droga que ellos transportan mediante pistas clandestinas en todo lo que sea, en barcos, lo que sea, o en los mismos puertos, y esa plata queda 3,000 millones para ellos. ¿Y cuánto es el presupuesto? Pues para
la seguridad. ¿Y cuánto se recauda del IVA? 1.300 millones. Contra los 3.000 millones ellos tienen mejor armamento, pues. Entonces, la forma de atacar más allá de la ley es permeabilizar que no entre la droga, y que no entre las armas. Ese es todo el problema, pero este gobierno tiene los suficientes pantalones, tiene la estrategia, ese plan Fénix no funciona. Ese plan Fénix no sirve para nada. Debe nuevamente planificarse lo que está puesto en la ley. El grupo que dice que va a organizar toda la defensa de los ciudadanos debe estar bien estructurado para que ataque estos problemas de base y no solamente con una ley. Está bien que incauten, ese es el fin del asunto, incautar lo que ya malavidamente hicieron, casas, carros, piscinas y todo. El origen está en la entrada de la droga y ahí es donde se debe atacar. Sí, así es. Realmente la situación es difícil. Doctor Arrieta, se entiende que el fortalecimiento de la unidad de análisis financiero y económico, o sea, que la conocemos como UAFE, realmente, es una institución que tiene la obligación, pero no la capacidad, me refiero a la capacidad en personas y en la economía para hacer su trabajo. Sin embargo, ahora se le está sumando más trabajo y yo creo que más bien es un problema de tipo económico, además, para proporcionar más personal, porque realmente gente especializada, digamos, apenas existen 2 fiscales especializados en ese tipo de manejo económico, porque ahora pide que, claro, y es lógico, debe trabajar con la fiscalía, la UAFE, ¿ya? Pero tiene que llevar un informe real, un informe que realmente sea resultado del trabajo que se haga en territorio. Entonces, a mí me preocupa un poco ese tema porque no se está hablando de un aporte directo hacia esta institución para darle fuerza y respetabilidad. ¿Qué opina usted de eso? Sí, bueno, yo también estoy muy de acuerdo en eso, Patricio, en el tema de fortalecer instituciones como la UAFE. La Fiscalía también, obviamente, necesita más fiscales especializados. Hay mucho que hacer, pero como alguien me dijo una vez, lo peor es no hacer nada. Está empezando, sí, estoy muy de acuerdo en el tema de lo que, aterrizando nuevamente, en el tema de la ley de extinción de dominio, estoy súper de acuerdo, se tiene que agilitar esa ley, la ley de extinción de dominio, para que los bienes mal habidos, no solo de narcotráfico, Patricio y Carlos, tenemos no solo narcotráfico, tenemos minería ilegal, armas, ese tipo de negocios, y se entiende ahora que por investigaciones de la Fiscalía y de la Policía, el narcotráfico más bien se ha dedicado, o los grupos de delincuencia organizada, al tema de la minería ilegal, que le está generando mucho dinero, que hay un montón de minería ilegal aquí en el Ecuador. Por decir, en el tema de minería, pues se explota sin control. Hay minería ilegal. Entonces, el tema va también por fortalecer las instituciones, como dice la UAFE. En tema de UAFE hay una conexión entre la Superintendencia de Bancos, la UAFE y el SRI. Porque obviamente si una persona que mueve económicamente el sistema financiero, pero no reporta o no empata con lo que ha declarado en el SRI, pues obviamente que algo está pasando. Hay movimientos económicos, como sabe Carlos, movimientos económicos inusuales, y ahí es que no se ha fortalecido. Yo creo que la UAFE, con una institución tan pequeña, con tan pocos recursos y una falta de capacitación o de generar, más bien potenciar la UAFE, con lo poco que tiene, lo está haciendo de manera adecuada. Falta mucho, sí, por hacer, y que será, bueno, gracias a Dios y gracias también a la gestión de la fiscal que acaba de renunciar, la fiscal Salazar, pues se ha batido con lo que ha podido Patricio. Oye, hablando de los allanamientos que se hacen a propiedades de supuestos traficantes, es sorprendente que en cada allanamiento nunca encuentren al dueño, a máximo estará el cuidador, y encuentran armas como una escopeta de esas de cartucho, y la arman como que fuera una gran cosa. Yo digo, ¿cuál es el problema que está pasando ahí? O sea, lo que pasa es que, a ver, no ¿Hay filtración de información? Hay demasiada corrupción, ahí se filtra información, no es ningún secreto, o sea, por algo tienen información. Lamentablemente, los grupos, los GDO, tienen infiltrados en un montón de instituciones, en un montón de GATS, no estoy acosando a nadie, en instituciones, en ministerios, en un montón de lados. Eso ya sabemos en secreto a voz que se filtra información.
pero en el tema de los allanamientos, antes de que se me va a pasar por alto, es que para poder allanar tiene que haber una investigación previa, sí, por parte de la policía, y la policía le informa al fiscal, porque el tema de reservas de investigación hay. O sea, nadie le va a decir, hoy lo estamos investigando a Renato Arrieta porque está metido en tráfico o en minería ilegal. No me van a avisar, me voy a poner sobre aviso y me voy a resguardar, voy a irse del país. Pero la reserva de investigación, lamentablemente, el tema de corrupción está en todo lado. Pero en el tema de procedimiento investigativo, hacen una investigación, le piden al fiscal y el fiscal solicita al juez que le corresponda la orden de allanamiento. Economista Arguello, Ya. entiendo que cuando se hacen esos allanamientos y de pronto se comprueba que son traficantes, ¿qué pasa con esos bienes muebles e inmuebles? Cuénteme, ¿qué fin tienen, por favor? Hay un caso muy sui generis, ¿no? En una finca de una parroquia de un cantón XY, incautaron creo que 70, 80 toneladas de droga, ¿no se acuerdan? Es increíble, sí. Y eso supuestamente vinculaban al alcalde, a no sé quién nomás en esas zonas. Y nunca se supo, o sea, por más fiscal que tengamos, Diana Salazar, por más que haya hecho el esfuerzo, pero esos casos no hay seguimiento. Y si se incauta la hacienda, ¿qué pasa con esa? Porque no solamente incauta la droga, también incauta los carros que hay ahí, incautan las propiedades, todo eso. Pero nunca se sabe quién es el capo. O sea, siempre encuentran, como usted dice, al cuidador de los perros, de los gatos, pero nunca encuentran al propio dueño de la droga. Entonces, hay un, como dice Ramiro, hay campanitas, ¿no?, en cada institución, especialmente en la misma fiscalía. Y el jefe de los campanitas vive en Bélgica. Es el principal campanero, porque cuando van a hacer un allanamiento, él ya sabe. Así es, así es. Cuando sacaron supuestamente la lista de los que le iban a hacer la vida imposible para que se vayan del país, como el señor ex candidato a la vicepresidencia, Diego Borja, él ya sabía antes, ya le puso sobre aviso el campanita de Bélgica. Y muchas cosas él sabe antes que la misma fiscal, creo, porque están emitiendo las órdenes, todo, y él ya sabe. Aquí fue advertido un juez o un fiscal, no sé qué, por campanita que huya, y no huyó y lo cogieron. Y ahora está preso. O sea, mire, entonces, si a ese nivel existe, como dice, la corrupción, ¿qué se puede esperar, hermano? Entonces, usted me preguntó antes de los incentivos en los lugares deprimidos donde la delincuencia y todo. Correcto. ¿Cuál es el incentivo? El incentivo no es que vaya a avisar acá de acá es de acá no es. No, el incentivo es que se reactive la economía mediante créditos, ¿no es cierto?, para que ese sector comience a producir. Pero, ¿cómo empieza a producir si ahí siguen los extorsionadores? Si ahí siguen los vacunadores, si ahí siguen los que roban carros, ¿no es cierto? Entonces es imposible. O sea, la ciudadanía estamos conscientes que la tarea de eliminar la delincuencia organizada es casi difícil e imposible. Mientras no tengamos el apoyo internacional, nosotros no vamos a ninguna parte. Mientras no eliminemos esa constitución dedicada exclusivamente para el atraco, mientras no eliminemos las leyes, mientras no cambiemos todos los jueces, todos los fiscales y todo lo que ha habido por haber en la justicia, este país será siendo el mismo problema de corrupción e injusticia. Sí, difícil. Doctor, hay unas propuestas, porque entiendo que el gobierno ha hecho esta proposición porque realmente no ve factible la constituyente en estos momentos. ¿Usted cree que es necesario que haya una constituyente realmente para que cambie de veras el país, para que volvamos de nuevo a reformar o un nuevo país, que es la historia de todas las constituciones? ¿Usted está de acuerdo en eso? A ver, yo en el tema, por ser muy crudo, a veces la Constitución no cambia el estado o el estatus corruptivo que tienen todas las instituciones. Entonces, cambiar una Constitución, pero si es que las instituciones están están degenerando, es súper difícil, es muy complicado, como dijo Carlos, el cambiar el tema de corrupción, porque a raíz de todo, a raíz de las instituciones más pequeñas hasta las más altas, es más, se ha notado que dentro como repito, no estoy señalando a nadie, pero se entiende que hasta el mismo grupo cerrado de la fiscal se filtraba información. Entonces, ¿qué vamos a esperar de instituciones más pequeñas que no tienen mucho control y no son cuestionadas o no son vigiladas el procedimiento de sus empleados o de sus directivos? Es complicado, o sea, claro que sí, se tienen que empezar por algo.
Sí, yo considero que ciertas reformas a la Constitución se tienen que hacer. Sí, además en el tema penal, el incremento de las penas. Ahora hay penas de 30, de 30 y pico de años, dependiendo del tipo de delito. No se trata de incrementar penas para que una sociedad sea más segura, sino también dar herramientas para que los ciudadanos puedan acceder a educación, trabajo. Ese proyecto de ley, carácter económico, tiene que fomentar la economía. Además que haya un mejor día el día siguiente. O sea, no vamos a mejorar porque va a haber más presos, o se los va a corretear a los delincuentes, a los grupos armados. Pero si no tenemos acceso, los jóvenes son presa fácil de la delincuencia, no hay proyectos sociales, o sea, es súper complejo en el tema de seguridad, pero se tiene que empezar por algo. No es que esto o se escuche como una negativa, pero sí tenemos que ir de poco a poco. Pero si es que no miramos como tema social, no va a pasar nada, Patricia. Claro. Miren, Economista. mire, hemos hecho aquí, no, gracias a tu invitación y la oportunidad, hemos hecho un análisis jurídico, algo financiero económico, pero no hemos hecho el análisis político. Correcto. Y ese es el más importante. Personalmente creo que el señor Noboa, con su gobierno, le está botando un anzuelo a la Asamblea. Le está botando un anzuelo a la Asamblea. ¿Y cómo lo interpretamos esto? Sale el señor de la Gasca, si sabe cuál es, ¿no? El ministro. Sí. Él dice, en este momento no es necesaria una nueva constituyente, porque hacen un análisis y ven que no está propicio. La gente está cansada de ir a votar a cada rato y de pronto corre el peligro de que se refunde los señores de los ERE5 y tantas cosas, y de pronto no llega a una asamblea con mayoría como quiere el gobierno. Entonces lo primero es lanzarle la pelotita a la asamblea, y le lanza una ley que viene cargada, y estamos de acuerdo, con un montón de inconstitucionales. Es a propósito, Patricio, y los que nos están escuchando. Entonces la asamblea, con los votos incluso de los aliados, probablemente digan no, o tal vez digan sí, y llega, como dice aquí el jurista, llega al constitucional y lo vota. Entonces el gobierno dice, pero si yo quiero cambiar este panorama y no me dejan otra alternativa, tal vez lance otro anzuelo, para ir allanando el camino y convocar a la constituyente. ¿Sí te das cuenta, Patricio? Pero ¿cierto? la constituyente que ellos proponen. Pero por supuesto, pues. A ver, ¿cómo que propone? A ver. O sea, yo me entiendo que hace un mes, antes del 13 de abril, de la Gasca decía que no hay necesidad de 3 consultas, con la última era suficiente. Es decir, el momento que se eligió a Noboa con el 56% y con el 44% a Luisa González, ambos propusieron una constituyente. Entonces ya está hecha la consulta. Ya no necesitamos otra vez ir a preguntarle al pueblo si quiere una constituyente, pero ya está. La segunda era elegir, constituyentes, pero a la Gasca propone que sean gente, digamos, proba especializada en el tema, digamos, constitucional y de toda la participación de gente y colegios, de profesionales. Y ellos sacan un borrador y eso le ponen a consideración del pueblo con la Constitución del 2008. Esa es la única consulta y ellos calculan que en 5 o 6 meses podría estar listo esa Constitución nueva. Mira, tú me vas a decir como abogado, lógicamente, que se está saltando procesos que no puede hacérselo, aplicárselo. ¿Por qué? Pero también argumentan ellos que la Constitución del 2008 es ilegal. Es ilegal porque simple y llanamente, en el caso de León Roldós, él dijo que realmente se aprobó otra ley y la que los pusieron era diferente, estaba hecho por los españoles de Podemos y un grupo de la gente de ellos. Pero eso debió haberse planteado hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y ya con el tiempo, pues ahorita estamos sujetos a esas normas. Entonces yo digo, bueno, a la final, ¿qué mismo va a pasar? Es como dices tú, estamos haciendo un análisis político y realmente, ¿qué es lo que está buscando? En mi entender, Noboa busca, pues lógicamente, cortar los tiempos y acelerar los procesos. Y ahí va a tener oposición de los abogados, de los constitucionalistas y, lógicamente, a la infaltable revolución ciudadana. ¿Qué opina mi doctor? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Patricio, sí, o sea,
Carlos, con el tema de que son globos de ensayo, a ver hasta dónde llega. En el tema político, obviamente que la aceptación del presidente Noboa está súper alta. Los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos que muchas veces no entendemos ese proyecto porque no está... Yo entiendo que más del 90% de los ciudadanos no entendemos el proyecto económico urgente que ha presentado el presidente Noboa. Pero sí es un costo político. Y además, entender que tiene el CAL, tiene la mayoría de comisiones, y está la primera fuerza política, es ADN, adepta al presidente Noboa. Entonces, si es que se propone pues hacer una constitución, como dijo alguien conocido, délo por firmado. Oye, Sí. Pato, aparte de los poderes que dice, tiene el CAL, tiene la Asamblea, tiene el Ejecutivo, también tiene el poder económico, pues. No hay que manejar el presupuesto del Estado. Entonces, en lo Y tal que vez sea eso un problema, porque me parece que si bien es cierto, está con buena votación, buena aceptación, tiene el poder económico, y me preocupa es que camina solo. ¿Me entiendes? No hace consensos, no conversa con sectores, o sea, es él y su grupo de gente que me preocupa a mí un poco. No digo que yo estoy de acuerdo en muchas cosas de esta propuesta que hace, desde luego, porque yo no le veo otro procedimiento un poco más acelerado para cambiar la situación. Claro Pero lo que que tú sí. dices, Sí, sí, sí. continúa. yo estoy muy de acuerdo con ese concepto de que camina solo, y a veces mejor camina solo que mal acompañado, porque Lasso caminó con los correístas y con los socialcristianos y lo tumbaron, así de fácil. ¿No se acuerda que en un principio también Noboa hizo acuerdos con la R5 y con la 6? Y bueno, Así es. aparentemente se sintieron traicionados, pero el peor negocio para el correísmo fue proponer la muerte cruzada de Lasso, porque no les resultó como quisieron. Lo que no estoy de acuerdo en lo que dijo el doctor es de que una constitución de pronto no es tan aceptable o no va a cambiar nada. ¿Cómo que no va a cambiar nada? La estructura del Estado era 3 poderes. Debes conocerlo demasiado, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. 3 poderes. Después de esta constitución chavista, la Carta Chávez, que le llama un jurista, pone como poder al CNE, al Consejo Nacional Electoral. Poder. El mismo poder de la Asamblea y el mismo poder del Ejecutivo y del Judicial. Y luego se inventa un aparataje que existe también en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y tanta cosa, que se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y mire, hemos tenido un montón de presidentes, unos hasta violadores, no sé cuánto, y otros padrecitos, curitas y un montón de cosas, y todos unos pillos. Y el último que se fue, ¿a dónde está? Sí. O sea, imagínense ese poder del Estado. Y son los más corruptos y nombran fiscal, contralor, superintendentes, defensor del pueblo, defensoría pública. O sea, nominan a todos. Y antes en el correísmo no se notaba porque todo nombraban ellos. Y teníamos al poli, ¿no es cierto? Teníamos al chiriboga de fiscal. O sea, mire esas fichas, digamos, para no decirles otra cosa. Y ese sistema, ¿cómo no va a cambiarse en una nueva constitución? Esas autoridades deben ser elegidas por la Asamblea o Congreso o como se llame, propuestos por el Ejecutivo, una terna, y tal vez también una terna de algún otro poder, en este caso el poder legislativo, y poderse elegir gentes probas. O sea, sí va a cambiar la estructura del Estado. Y en una constitución se puede cambiar las leyes que son subsiguientes, como el COI que llama el doctor, y todo eso debe cambiar, pero con una constitución hecha para el pueblo ecuatoriano, no lo que denunció León Roldós, que dijo, nosotros aprobamos una cosa que no estaba ni siquiera leído ni escrito, nos trajeron en la noche y por eso renunció el presidente Acosta dignamente, si se acuerda, Patricio, ¿verdad? Entonces, yo diría que él sí hizo un lado mucho más antes. Claro, esa es la realidad. Entonces, sí necesitamos una constituyente. Y vuelvo a repetir, esta ley, para que los juristas la analicen, para que critiquen, para que la Asamblea de pronto se rompa la mayoría, para que el Constitucional le vote abajo, es a propósito para allanar el camino a llamar a una constituyente. Doctor, en conclusión.
Bueno, ¿Qué debemos hacer? Sí, bueno, o sea, sí, tenemos que hacer. Por ejemplo, en el tema de la Constitución, yo sí, estoy de acuerdo que se reforme, no es que no estoy de acuerdo, pero digo que no es, eso solo es la solución. La única solución es reformar la Constitución. En el tema del Consejo de Participación Ciudadana, es como se lo manejó. Yo sí estoy de acuerdo en que haya contrapesos, porque si el Ejecutivo pues tiene todo a su disposición, todo, vamos a repetir nuevamente, ojalá no suceda eso. Yo confío mucho en el presidente Noboa, pero si es hay un autoritarismo y siempre tiene que haber un contrapeso para frenar eso, ¿no es cierto? Porque si no se volvería en un dictador. Entonces, eso también se tiene que analizar, porque el Consejo de Participación Ciudadana, lamentablemente, ¿cómo se lo manejó? Sí, pero el espíritu que él tenía, para mí estaba bien. Pero como dice Carlos, si se tiene que elegir en la asamblea, y quien maneja la asamblea va a ser quien decida. Entonces, siempre eso, los contrapesos, es solo en eso, yo estoy de acuerdo que tiene que haber siempre un freno, para que haya un equilibrio. ¿Por qué resulta tan difícil al gobierno, y no solo a este gobierno, sino al anterior y al anterior, aceptar una propuesta que ya está hecha y aprobada por la Corte Constitucional, que son unas reformas parciales, que entiendo la dirigió el doctor Orlando Olmores? Ya está aprobado por la Corte Constitucional y pide desaparecer, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el CNE y algunos otros puntos importantísimos. La pregunta es ¿por qué los gobiernos no aceptan una cosa que es tan evidente? Y más ahora que una constituyente resulta, si nos sujetamos a lo que dice la ley, llevaríamos más o menos año y medio y tendríamos como 4 consultas, porque ya inmediatamente vendrían las intermedias y realmente ya estamos saturados de tanta elección. Entonces tenemos que buscar la manera de acelerar un poco el proceso, porque no solamente el tema es jurídico, es económico. Si nosotros entramos a una constituyente, simplemente se paraliza la economía, como está paralizada hasta ahora. Así es que yo creo que es importante tomar decisiones y no sé si es que sea necesario saltarnos algunas leyes o aplicar, yo digo, la reforma, que es lo más práctico. La reforma parcial propuesta es evidente y a esa inclusive le podemos sumar las otras que ya fueron aprobadas por la Corte Constitucional y que se pusieron a consideración en consulta popular. Por ejemplo, la extinción de dominio, o por ejemplo, arbitraje internacional, o el trabajo por horas. Entonces, si sumamos todo eso, adelantamos bastante, y con una mayoría en la Asamblea se puede hacer enmiendas, o hacer más reformas. O sea, si tienes una ventaja como esa, yo creo que deberíamos pensar en eso y descartar totalmente la constituyente. Es mi opinión. Sí, yo creo que se tienen que apoyar las buenas intenciones, sí, pero como repito, para mí siempre debe haber un contrapeso para un equilibrio. Yo, mi confianza al presidente Noboa, espero que las cosas salgan bien, que se las haga de manera adecuada, sin atropellar derecho, sin atropellar procedimientos, porque pues lamentablemente se va a hacer mucho, como dijo Carlos, pero de pronto llega a ese tope donde todas las intenciones, las buenas intenciones que se tenga, pues se pueden frenar por el espíritu de la ley. Correcto, economista. A ver, yo no pienso que sea tan rápido aplicar lo que ha propuesto esa reforma, no sé cómo, no sé cuánto, que algo le he escuchado porque tanto le han dado piola ahí en programas incluso a nivel nacional. Pero ¿qué propone ahí? Dicen que los asambleístas deben ser, creo que 21, 26, no sé cuánto. Total creo que son 70. ¿Qué significa eso? Y pico. Volver a elegir, pues, ¿verdad o no? Sí, pero eso es en la próxima. Las próximas elecciones. Gobierno. Las próximas elecciones. O sea, de aquí a 4 años. Podría ser, pues o podría ser en las intermedias, porque todo es cuestión de todo es cuestión de que la Corte, digamos, y la Asamblea decida, digamos, la fecha, en este caso. ¿Usted cree que la Asamblea va a aceptar que los bajen? Sí. A ver, yo creo que más rápido sería la constituyente que aplicar lo que está ahí escrito en ese documento que dice que ha aprobado la Corte Constitucional. Porque ahí yo me voy al punto de vista que dicen que los asambleístas se reducirán a 1 por provincia, 2 no sé cuánto.
eso significa volver a elegir. Usted me dice, es que el próximo periodo legalmente es en 4 años. Legalmente es en 4 años, ¿verdad? Sí, pero se puede adelantar. Pero ¿cómo va a poder adelantar? ¿Usted cree que si pasa por la asamblea va a decir, ya, votenos y la dejamos otra vez? O el Tribunal Electoral, ahora ya la Corte Constitucional. El CNE, que se llama, dice que ya no es poder, que va a ser Tribunal Constitucional Electoral de la República, va a ser, ¿no es cierto? Entonces, cambiar eso para que el nuevo tribunal acepte llamar a elecciones, a ver, yo no entiendo esa situación, es una mezcolanza de todo. Ojalá algún jurista tenga bien claro el panorama, pero yo le digo como ciudadano así. Bueno, yo considero en el tema electoral, yo creo que una de las reformas que se tiene que hacer al Código de Democracia es filtrar los candidatos, porque tenemos candidatos de todo que han tenido procesos penales, sentenciados. Hay gente que tiene procesos y se lanzan candidatos para no ser procesados o no tener prisión preventiva. Y además el perfil de los candidatos, porque si se entiende que van a personas que van a administrar la obra pública, o van a ir a la asamblea a generar leyes o a fiscalizar, no puede ser gente improvisada y que no siquiera tenga conocimientos básicos. Todos tenemos derechos, sí, pero hasta para un trabajo simple en una empresa privada se tiene que tener un perfil. Economista, sus últimas palabras, bueno, en conclusión. Para no dejar en el aire lo que pronuncié. Correcto. Yo me creo un ignorante en lo que ha propuesto el señor Amores, no tengo ni idea de lo que ha propuesto. Lo poco que he escuchado es bajar la cantidad de asambleístas, que va a haber 2 cámaras. Para hacer esa reforma, yo no creo que sea de la noche a la mañana, pues. Eso debe ser medio complicado, ¿cierto? Y bueno, y si es que los caminos son los siguientes. Primero, lo que está proponiendo ahorita el señor Noboa, leyes a la asamblea para reformar lo que hay que reformar. Punto 1. Segundo, le queda la constituyente, que puede ser con ciudadanos notables, más una elección, un número mínimo de constituyentes o personas que vayan a hacer la reforma de la Constitución. Es el segundo camino. Y el tercer camino, pues obviamente sería lo que ha propuesto el señor Orlando Amores, que yo no sé por qué el gobierno de Lasso, el gobierno del Noboa, el gobierno del señor, ¿cómo se llama? Lenín Moreno, no le pararon bola. O sea, ¿hay algo tan bueno que no le paran bola o es que está todo mal? Me queda la duda. No creo que esté mal, porque si la Corte la aprobó, no es que está mal. El tema más bien radica en lo político. Es una constitución hiperpresidencialista. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana es un ente que lo puede manejar el Ejecutivo directamente. Y estamos hablando de una mayoría de 4 personas, muy fáciles de comprar. Claro. Entonces, en relación a una asamblea con 150, que ya por lo menos en discusiones vamos a saber de qué se trata. Acá no. Acá ya lo deciden y lo votan y se acabó. Entonces, sí es necesario que se elimine eso. Sus últimas palabras, mi doctor. Bueno, yo esperando que las cosas mejoren siempre y lo que dentro de derecho como profesional, pues lo tengo que decir. Hay personas que de pronto van a malinterpretar que estoy en contra de que se mejore la situación. No, estoy a favor de que la situación mejore, sí, pero como profesional tengo que manifestar en el tema netamente legal y de procedimiento. Uh-huh. Igual un saludo y gracias por la invitación. Sí, yo creo que el proyecto que ha enviado el gobierno tiene la intención, lógicamente, de acelerar procesos. No creo que necesariamente tenga la mala intención de irrespetar la ley, pero en algunos casos sí, cierto es, pero considero que es necesario saltarnos ciertos pasos si queremos realmente un cambio para este país. Si nos sujetamos a una constitución como es la del Montecristi, realmente será difícil, digamos, hacer esos cambios porque hay tantos candados que nos impide avanzar. Yo creo que veamos qué sucede. Tenemos una asamblea con una mayoría muy, muy débil, pero que esperamos lo sepan manejar bien. Todo que sea por el bien del país, compañeros. Por supuesto que sí, deseémosle lo mejor, como dice Muchas gracias Ramiro, a ustedes por la presencia. Lo mejor para el gobierno, porque a la final estamos todos involucrados aquí. Claro. Más allá de que ganó si con la mitad. A ellos, nos va bien a nosotros. Ganó con la mitad, ahora tiene que gobernar para los 100%. Entonces, correcto. Muy amable. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, Patricio. El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo.